Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Como lo decía el pastor, gracias a Dios que nos permite estar aquí presentes. A lo mejor se van a enfadar de mí. ya, van, ya van 3 domingos, pero hermanos, gracias por su paciencia, por su presencia de estar aquí. Así que por favor les pido que si nos ponemos de pie y les pido por favor que vayamos a Colosenses, al libro de Colosenses. Vamos a ir al capítulo 1. Vamos a continuar nuestro estudio en este libro de Pablo a los Colosenses, esta carta de Pablo. Y el día de hoy vamos a ver solamente un versículo, ¿verdad? El versículo 23. Vamos a leer desde el 21 para ponernos en el contexto donde estamos, para saber lo que se está diciendo, pero solamente veremos el 23. Así que si está ahí, le pido que diga amén. Es todo. Y que me acompañen a leer. Después de esto vamos a orar. Así que es Colosenses capítulo 1 y estaremos viendo el versículo 23. Dice así la palabra de Dios. Dice, y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Les pido por favor que inclinen su rostro conmigo y vamos a orar a nuestro Dios. Señor, Padre Todopoderoso, el Creador de cielos y tierras, Señor. Venimos, Padre, con un corazón humilde, Señor, reconociéndote como nuestro Dios, Padre, como el único Dios verdadero. Padre, gracias por haberte revelado a nosotros, Señor. Gracias por haberte dado a conocer. Padre, gracias por amarnos, por tu misericordia, Señor, que mostraste. Gracias por nuestro Señor Jesús, que murió en una cruz por nuestros pecados, cuando no merecíamos perdón. Señor, gracias por no habernos pagado de acuerdo a nuestras obras malas, Señor. Padre, venimos ante ti, Señor, pidiéndote de nuevo, Padre, que nos ayudes en este estudio, Señor. Padre, que podamos entender tu palabra, Señor, que cada día, Padre, y que por medio de ese estudio podamos conocerte más, Señor. Ayúdanos, Padre, es nuestro deseo, Señor, conocerte cada día más. Reconocemos la importancia de esto, Señor. Esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, Señor, y al único, y a Cristo, a quien has enviado, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Sin ti eso es imposible, Señor. Necesitamos de tu Espíritu, necesitamos de tu ayuda, Padre. Ilumínanos, Señor, abre nuestros oídos, Padre. Ayúdame a mí, Padre, por favor, a hacerlo de una manera, Señor, que te glorifique, Padre, que podamos aprender todo, Señor. Que seas tú, Padre, enseñándonos, Señor. Y gracias, Padre, por el privilegio que nos das de estar aquí, de servirte, Señor, de ser parte de tu iglesia, Señor, de tu pueblo, Señor. Por favor, bendice esto, en el nombre de tu Jesús, amén. Y amén. Hermanos, ¿pueden tomar su asiento? Qué bendición, hermanos, estar aquí. Hermanos, ¿qué responderían a una persona si esta persona les preguntara lo siguiente? ¿Cómo puedo saber si mi fe es genuina y he creído en el Evangelio de Dios? ¿Qué hago para mantenerme firme en la vida cristiana? ¿Qué hago para no alejarme del camino de Dios? ¿Qué hago para mantener la esperanza que tenemos? ¿Qué le responderíamos, hermanos? Tal vez algunas de las respuestas serían, pues sirve en un ministerio. Tal vez sería, mantente en oración, no sé, levántate temprano. Ayuna cada cierto día, cada cierto tiempo. Tal vez sería, nunca faltes a la iglesia. Tal vez sería, lee la Biblia todos los días, sin falta. Tal vez alguna de estas sería nuestra respuesta. Y todas estas respuestas son buenas respuestas, son cosas buenas que debemos hacer, que nos mantendrán en esto. Pero Pablo el día de hoy, hermanos,
nos presentará cuál debería ser nuestra prioridad como creyentes. Y nos hará un llamado a perseverar en la fe, a mantenernos bien cimentados, constantes, en la esperanza del Evangelio. Ante los problemas de la vida, las distracciones de este mundo, tribulaciones, falsas enseñanzas, enfermedades. Ante todas estas cosas que podrían desenfocarnos de la meta cristiana, de la vida cristiana, Pablo, como un ministro del Evangelio, como él mismo se describe en este versículo que estudiaremos, Pablo, preocupado por los hermanos en Colosas, escribe esta carta a los colosenses. En la sección que estudiaremos hoy, Pablo nos muestra una de las razones por la cual escribe esta carta a los colosenses. Recordando que Pablo estaba en prisión cuando escribe esta carta a los colosenses. Recordamos que Epafras era el pastor de Colosas, y este pastor de Colosas se había dirigido a visitar a Pablo a la prisión. Y le había llevado todo el informe de la iglesia, qué estaba pasando con los hermanos. Le había llevado el reporte de estas falsas enseñanzas que empezaban a surgir en Colosas, algo que se le dice la herejía de Colosas. Epafras, de la misma forma que Pablo, muestra su preocupación por estos hermanos. Les voy a leer Colosenses 4:12 para que miremos. Dice: Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Epafras se encontraba con Pablo y Pablo le dice: hey, aquí Epafras les manda saludos. Siempre orando por ellos, les dice, siempre orando por ustedes, para que estén firmes, perfectos y dice seguros en la voluntad de Dios. Esto nos muestra un corazón pastoral de Epafras, un corazón pastoral de Pablo, una preocupación genuina por estos creyentes. Las falsas enseñanzas que se levantaban en Colosas eran en contra de la persona de Cristo, eran en contra del Evangelio de Cristo, eran en contra de la obra de Cristo en la cruz. Y aunque, como lo vamos a leer a continuación, estos hermanos se mantenían firmes. Y vamos a leer del capítulo 2, versículo 1 al 5, Colosenses. Dice: porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Vemos que Pablo, escribiendo esta carta a Colosenses, él está diciendo: ustedes están seguros, tienen disciplina. Pero vemos la preocupación de Pablo, de que conocía a estos colosenses, las falsas enseñanzas que se levantaban. Dice ahí, razonamientos persuasivos. Estos razonamientos persuasivos que se levantaban en contra de lo que Cristo hizo, de la persona de Cristo. Pablo, como ministro del Evangelio, tenía una preocupación genuina de que alguno se fuera a desviar. Eso veremos más en el capítulo 2 de esas falsas enseñanzas, pero esto es lo que lleva a Pablo a escribir esta carta. Esto es lo que lleva a Pablo a mencionar estas palabras que estudiaremos el día de hoy. Pablo escribe esta carta exaltando a la supremacía de Cristo, como lo acabamos de ver unos domingos atrás, pero con una advertencia a no desviarnos, con una exhortación a mantenernos perseverando en esa fe,
Entonces el día de hoy nuestro punto será una exhortación a permanecer en la fe, cimentados, constantes y sin movernos de esa esperanza del Evangelio. Vamos a ir versículo por versículo. Bueno, pues este nada más es un versículo, así que frase por frase. Y lo voy a leer de nuevo. Versículo 23 dice: si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El versículo 23 empieza con esta frase, ¿verdad? Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados, constantes y sin moveros de la esperanza. Esto parece ser una condición a la promesa que Pablo ya nos ha dado en el versículo anterior. Vamos a leerlo. De nuevo dice, el versículo 22 dice: sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es decir, ya lo estudiamos, Cristo nos reconcilió con el Padre. Cristo hizo la paz entre el pecador y entre el Dios Santo. Y esto lo hizo mediante su muerte, mediante su sangre, mediante su cruz, con el propósito de presentarnos algún día, dice ahí, santos, sin mancha, irreprensibles, sin que nadie nos acuse algún día enfrente de nuestro Dios. Pero ahora Pablo nos dice: si en verdad permanecéis en la fe. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Estará diciendo que Cristo ya hizo todo para reconciliarnos ante el Padre, pero al final depende de nosotros. Es decir, como que nosotros tenemos la última palabra. Estará diciendo que Dios ya hizo lo que tenía que hacer, pero ahora depende de ti. O estará Pablo diciendo que Cristo nos reconcilió con Dios con el fin de presentarnos santos, irreprensibles y sin mancha ante Dios, pero al final es posible que Cristo fracase en esto, pues depende de si permanecemos o no en la fe. Y la respuesta es un sí y es un no. Y vamos por partes. Pablo no está diciendo que Cristo fracasará y al final depende de nosotros. Sé que lamentablemente se ha enseñado eso en algún momento en la historia, pero dejemos claro esto, hermanos. La Biblia es clara cuando nos dice que estamos seguros en las manos del Padre. Juan 10, 27, 29 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Y qué dice? Y jamás perecerán. Y dice: y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es ¿qué? Mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Esto es algo hermoso, hermanos. Porque nuestro Dios soberano, el Todopoderoso, Él es el Dios que nos guarda, el Dios que nos cuida, el Dios que promete que sus ovejas no perecerán y que nada ni nadie las arrebatará de su mano. Hermanos, Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos cuida para que no nos perdamos en el camino, para que lleguemos a esa meta. Filipenses 1:6 dice: estando convencido precisamente de esto, de que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Aquel que comenzó la obra en nosotros, Él terminará la obra en nosotros. Romanos 8, 29, 30 dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, ahí se le perdieron y no llegaron. No, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. De principio hasta el final, la salvación es del Señor. Dios nos ha reconciliado por medio de Cristo para presentarnos un día santos, sin mancha e irreprensibles. Dios no fallará en esto. Pero entonces, ¿qué se refiere Pablo en el versículo 23?
Dice, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes. Lo que Pablo nos está presentando, hermanos, es una consecuencia lógica de lo que ya ha ocurrido o de lo que no ha ocurrido. Voy a aclarar esto. Es decir, la persona que realmente ha sido reconciliada con Dios, como consecuencia se mantendrá o perseverará en el camino de Dios. Permanecerá cimentado, constante y sin moverse. Y la persona que no ha sido reconciliada con Dios, aunque se pueda mirar como una persona que está en la iglesia, que parezca que está bien con Dios, al final esta persona no se mantendrá firme. Esta persona se apartará y no estará presente delante de Dios como santo, sin mancha, irreprensible, sino todo lo contrario. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Es decir, hermanos, cuando alguien sale de nosotros, cuando alguien se aparta y no persevera en esta fe, simplemente está mostrando que no era de nosotros, que nunca fue de nosotros. Esa persona nunca había sido reconciliada con Dios. Su fe no era genuina. Pastor John MacArthur dice esto, dice, los hombres muestran en verdad que han sido reconciliados con Dios cuando permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse del Evangelio, de la esperanza del Evangelio. Hermanos, la fe salvífica, la fe que salva, es una fe que también va a perseverar, que va a perdurar, porque es el mismo Dios quien nos está guardando. Sin embargo, y aquí está el punto de Pablo, hermanos, sin embargo, esta gran verdad no le quita y no le anula la responsabilidad al creyente. Porque aunque es Dios el que nos guarda, aunque es Dios el que nos persevera, nosotros seguimos siendo responsables. El creyente sigue siendo responsable de mantenerse firme, de estar bien cimentado y de perseverar en esa fe, en esa esperanza del Evangelio. Vamos a regresar a Colosenses 1:23. Dios nos guarda, hermanos, gloria a Dios, pero sigue siendo nuestra responsabilidad el permanecer en la fe bien cimentados, constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Es esto a lo que Pablo se está refiriendo en este versículo. Y este es el punto de Pablo. Este es un llamado, hermanos, del apóstol Pablo a seguir firmes y perseverar en la fe. La perseverancia en la fe es una marca del verdadero creyente. Este permanecer, ahí la palabra, es continuar en la fe, continuar bien cimentados, constantes, sin movernos. En el contexto de Colosenses, es permanecer creyendo, continuar creyendo todo lo que hemos visto acerca de Cristo. Perdón. Todo lo que ya hemos estudiado en los versículos anteriores. El continuar creyendo en la persona de Cristo, en su obra de reconciliación. Todo lo que hemos estudiado en los versículos anteriores. Es el continuar creyendo en su obra. Creer en quién es Cristo y lo que Él ha hecho a nuestro favor. Recordemos ante todas esas falsas enseñanzas que se levantaban, que había en Colosas, que atacaban a la persona de Cristo. Cristo no es suficiente, Cristo no es necesario para la salvación, tú necesitas algo más. Pero como la palabra de Dios nos dice, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario continuar en esta fe, continuar creyendo en Cristo. Hermanos, si tú en esta tarde te consideras creyente, te consideras cristiano, es necesario que analicemos lo que creemos de Cristo. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Y qué crees de Cristo? Nuestro Señor Jesús le preguntó algo similar a sus discípulos en Mateo 16, 15 al 17, y dice, y Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Jesús es el Cristo, es el ungido, el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente, esto es, que es de la misma esencia, de la misma naturaleza de Dios, el Padre. Esta verdad que solo es revelada por el Padre. Gracias, hermano. Esta verdad que solo es revelada por el Padre, hermanos. En nuestro contexto, en Colosenses, todo lo que hemos visto, ¿se recuerdan? Cristo es supremo sobre todo lo creado. Lo visible, lo invisible, sobre todo poder, autoridad, sobre todo ángel. Cristo es creador de todo. Cristo es el que sostiene todo. Cristo es también, dice, el principio de la iglesia, la cabeza de la iglesia, su cuerpo. Cristo es supremo en la iglesia. Cristo es quien reconcilia todas las cosas. Cristo es el único camino al Padre, es quien consiguió la paz entre el pecador y Dios. El Cristo supremo, es el Cristo supremo en la reconciliación. Regresando al versículo 23. La intención de Pablo, hermanos, en este versículo es el recordarnos y el animarnos que ante las falsas enseñanzas era necesario continuar creyendo en este Jesús. El estar bien cimentados, constantes y sin movernos. Todos estos términos, cimentados, constantes, sin moverse, son términos que nos apuntan a que algo que permanece firme, algo que está bien cimentado, algo que resiste cualquier cosa que le quiera mover, cualquier amenaza. El permanecer de esta manera es nuestra responsabilidad. Las palabras cimentados y constantes se refieren al cimiento de una estructura, a la fundación de un edificio. Si alguno conoce algo de construcción o algo básico, es que la fundación del edificio o de la casa es algo que es muy importante, lo más importante, es algo que tiene que construirse con cuidado. Pues de este fundamento dependerá el resto del edificio. Recuerdo una vez viendo las noticias yo de Tijuana, miré unos apartamentos, un complejo de unos apartamentos que estaba así ya de lado, listo para caerse, porque fue construido en arena movediza. Fue construido donde no había solidez, donde no fue una correcta fundación. Y todos estaban ahí grabando, al final pues se cayó. El punto de Pablo es que como en una casa donde se establecen primero los cimientos, si estos cimientos no están firmes, si no hay una buena fundación, no habrá estabilidad en el edificio. Y después, con el tiempo, el edificio se derrumbará. 1 Corintios 3:11 nos dice esto de Cristo: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ese cimiento, esa fundación es Cristo. Cuando nuestro fundamento es Cristo y su verdad, nos mantendremos bien, nos mantendremos cimentados y constantes. Mateo 7, 24 al 27 nos cuenta una historia. Dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando nuestro fundamento es Cristo, cuando ponemos en práctica su verdad, la palabra dice que seremos sabios. Un comentarista escribió esto, dice: así como un tornado puede derribar una casa de sus cimientos, la persuasión de los falsos maestros puede amenazar a los descuidados e incautos. Ahora, no solo tenemos la responsabilidad de continuar creyendo estas verdades acerca de Cristo y estar bien cimentados en ellas, sino también, dice el versículo 23, de no movernos de esta esperanza. Sin movernos nos transmite la idea de no permitir que nada
nos mueva de esa esperanza, ninguna falsa enseñanza, ningún falso maestro, inclusive los problemas y tribulaciones del día a día, que muchas veces pueden llevar a dudar al creyente, incluyendo problemas de salud, incluyendo desánimos, etcétera, etcétera. Nada de eso debería de movernos de nuestro deber de estar firmes y sin movernos de esa esperanza, con un fundamento fuerte, creyendo continuamente, sin permitir que algo nos mueva de esa esperanza del Evangelio. Algo que veremos después en el capítulo 3, que Pablo exhorta a estos colosenses, les dice que pongan su vista en las cosas de arriba. Vamos a leerlo, Colosenses 3, del 1 al 4. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo en nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados en Él, manifestados con Él en gloria, Cristo es nuestra esperanza. Él es la esperanza del Evangelio. Mientras estemos en esta tierra, a pesar de todas nuestras aflicciones, debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Miren el énfasis de Pablo ahí en el versículo. Cristo sentado a la diestra del Padre, Cristo reinando, Cristo con poder, con autoridad, Cristo en un lugar intercediendo por nosotros. Poner ahí la vista, no en este mundo. Y termina, cuando Cristo se ha manifestado, entonces también seremos manifestados con Él en gloria. Esta es nuestra esperanza. La verdadera fe y la esperanza no se encuentran en ningún otro lado, solamente en Cristo, solamente en nuestro Señor. Y esto, hermanos, no se refiere a algo, esa esperanza no se refiere a algo de que hay una pequeña posibilidad. Estamos esperando y hay una pequeña esperanza de que tal vez pueda pasar. No se refiere a ese tipo de esperanza. Esta esperanza se refiere a algo que es una certeza que llegará. Nuestra esperanza no está basada en mitos, no está basada en leyendas, no está basada en historias falsas, etcétera, sino en el Evangelio de Cristo. Tito 1, 2, 3 nos dice esto, dice, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, fíjese cómo está ahí el carácter de Dios, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Esta esperanza que Dios nos dio en Cristo es una esperanza respaldada por el perfecto carácter de Dios, por sus perfecciones, por el Dios veraz, el Dios de toda verdad, el Dios que no miente. Hermano, si yo te prometiera algo, no confíes en mí. O sea, espero, si algún día te prometo algo, cumplírtelo. De verdad lo trataría. Pero yo, como hombre pecador, hombre falible, nunca pudiera cumplirles a la perfección lo que les prometió, los que les prometo. Imagínense usted si algún día yo me presento ante ustedes y les digo, mañana voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Y luego vendré, y luego me los llevaré. ¿Qué dirían ustedes? Pues este hermano está loco, ¿verdad? ¿De qué está hablando? Ha enloquecido. Esto está claro, hermanos, que yo jamás podría cumplir algo así. Pero nuestro Señor no es como nosotros. Él es santo, perfecto, que tiene el poder para hacer todo lo que ha prometido. Es un Dios que no miente. Es un Dios que es digno de confianza. Es de esta esperanza que no debemos movernos. Escucha estas hermosas palabras, hermano, de nuestro Señor Jesús en Juan 14. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, dice, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy,
allí estén también vosotros. Qué esperanza la que tenemos, hermanos. Qué esperanza tenemos en nuestro Señor Jesús, el cual no miente, el cual es digno de toda confianza. Regresando, hermanos, a nuestro versículo de base, el versículo 23, Pablo nos dice que este evangelio ya había sido escuchado por los colosenses. Dice que fue proclamado también a toda creación, debajo del cielo, del cual, dice, yo, Pablo, fui hecho ministro. En esta última sección lo que se ha interpretado es que Pablo está usando una hipérbole, una exageración, para referirse a que al alcance que ha tenido el evangelio, que tiene todavía el evangelio. Pablo había llegado a Roma a predicar este evangelio, a la ciudad más grande y próspera del Imperio Romano, a la capital del mundo en aquellos tiempos. Al alcanzar Roma, Pablo ya había alcanzado el mundo, es decir, el mundo civilizado, conocido. Les recuerdo cómo termina el libro de Hechos. Pablo predicando en Roma, y dice Hechos 28. Dice, y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. El evangelio de Cristo había sido escuchado, el evangelio de Cristo había sido proclamado, el evangelio había tenido un impacto en todo el mundo, un impacto universal. Hechos 1:8 habla de esto mismo, dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en donde, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta dónde dice, hasta los confines de la tierra. A nuestros ojos, hermanos, ¿nos podrán rechazar este mensaje? Ayer salimos a evangelizar unos cuantos y varios no querían escuchar este mensaje. Varios decían, no, gracias. Otros ni siquiera gracias. Otros decían, no tengo tiempo, déjame en paz, ¿verdad? Pero el plan soberano de Dios, nada ni nadie podrá detener este mensaje. Y es nuestra responsabilidad como iglesia de Cristo compartir este evangelio. Es algo que no debemos de olvidar porque este evangelio debe seguir siendo proclamado. Seguirá siendo proclamado, seguirá siendo creído, escuchado, y seguirá teniendo un impacto universal. Como lo predicó Epafras a los colosenses, como lo predicó Pablo a los gentiles, como lo han hecho hombres valientes guiados por el Espíritu Santo a lo largo de la historia. Y toda la gloria sea para nuestro Dios, hermanos. Romanos 10:14 nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. También, hermanos, este evangelio que Pablo proclamó y del cual él era un servidor, como se describe ahí, un ministro, es el mismo mensaje que se debe proclamar el día de hoy. Es decir, no hemos de cambiar el mensaje, no debemos de cambiar el contenido del mensaje o tratar de hacerlo más interesante a las personas. Este evangelio no es un mensaje hecho a la medida de la cultura o de la sociedad. Este mensaje no es un Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Este mensaje no es creer en Cristo y Dios traerá una vida de felicidad tan grande a tu vida. Este mensaje no es un ven a Dios y Él solucionará todos tus problemas. Dios no es un genio de la lámpara maravillosa para cumplir todos nuestros deseos. El mensaje del evangelio es ofensivo e incomprensible para el hombre que está alejado de Dios. El mensaje del evangelio es ofensivo porque nos confronta con nuestro pecado, porque nos hace culpables ante el Dios santo, porque nos llama a un arrepentimiento, porque nos llama a dejar esa vida de pecado y entregarnos a Dios. Pero es un mensaje que tiene que ser proclamado. El evangelio de nuestro Señor Jesús, como lo describe Pablo en 1 Corintios 15, lo leíamos en la mañana. Dice, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué,
el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos. Y aquí está lo mismo que hace Pablo en el versículo que estamos estudiando ahora. O sea, ellos ya están firmes, seguros, recibieron. Dice, si retenéis la palabra. Es otra advertencia, a retener esa palabra. Esa palabra dice que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo, el inocente, el santo, sufrió en la cruz en lugar de nosotros, en lugar de los pecadores. No hay otro evangelio. Este evangelio es el que algún día nosotros escuchamos, el que algún día alguien se apiadó de nosotros y nos predicó, el que nos trajo a una relación de reconciliación con Dios por su gracia, por su Espíritu Santo. Ese mensaje es el mismo evangelio que toda persona necesita escuchar, que todo el mundo necesita escuchar, pues el evangelio es poder de Dios para salvación. Es chistoso, hermanos, como casi todos siempre pensamos que necesitamos algo más. Necesitamos más dinero. Necesito más trabajo. Necesitamos una pareja. Necesitamos unas vacaciones. Necesito salud. Y sin lugar a dudas, muchas veces esas cosas son genuinas. Necesitamos de esas cosas. No estoy diciendo que no. Pero la necesidad más grande de este mundo, hermanos, es que se reconcilie con el Dios Santo. El problema más grande que tiene este mundo es que está en una enemistad con ese Dios Santo, con el Creador de todo. Así como nos encontrábamos nosotros antes de Cristo, como lo vimos la vez pasada. Pero Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado y Cristo resucitó según las Escrituras. Este evangelio tiene que ser proclamado, será escuchado por los que Dios decida y será creído. Ahora también, de la manera que el mundo piensa, lo que les describió ahorita, que pensamos, el mundo piensa que necesita más dinero, más de todo. Lamentablemente también, muchas veces en la iglesia pasa esto. Necesitamos algo más. Muchas veces pensamos y queremos más eventos, queremos más reuniones, queremos más conferencias, queremos actividades para la familia, para los hijos, para los jóvenes, etcétera. Y todas estas cosas, de nuevo, son buenas, no son malas, no estoy diciendo eso. Pero al igual que el incrédulo, hermanos, el creyente sigue estando necesitado de ese mismo evangelio. El evangelio no es algo que se aprende, que se cree y que luego ya decimos, bueno, pues ya me gradué de esto, vamos a algo más. El evangelio es lo que necesitamos escuchar en cada sermón predicado. El evangelio es lo que necesitamos predicarnos a nosotros mismos cada día de nuestra vida. Recuerdo un día, hace años ya, que estábamos sentados en una mesa y estábamos leyendo un libro sobre cómo mantenernos firmes, cómo tener creo que el libro se llamaba Espiritualidad Sana, algo así. Entonces estamos platicando de cosas, cómo es que nos podemos mantener firmes, cómo es que podemos hacerlo. Y recuerdo que leíamos ese libro y todos discutíamos ideas, estrategias para lograr mantenernos firmes. Algunos sugerían el ayunar todos los días, ¿verdad? Algunos sugerían el rendimiento de cuentas, etcétera, etcétera. Y de nuevo, estas cosas son buenas, no estoy diciendo que es malo, hermanos, pero la realidad es que el creyente, la necesidad que tiene más grande es seguir escuchando este evangelio, es recordar y mantenernos en ese evangelio. Recordar que estábamos perdidos sin esperanza, que estábamos hundidos en nuestros pecados y que el Dios de amor tuvo compasión por nosotros. Que un inocente pagó en la cruz por nuestros pecados y que ahora ese Dios me ordena que viva para Él. Es este evangelio en lo que debemos mantenernos firmes, perseverando, bien cimentados y sin movernos. Esta es la esperanza que tenemos en Cristo. Esto es la persona de Cristo, su obra, es en lo que debemos continuar creyendo sin movernos de esa esperanza. Hermano, el día de hoy yo te pregunto, ante las adversidades de esta vida,
ante tantas falsas enseñanzas que hay en nuestros días, ante los placeres de este mundo, yo te pregunto, ¿estás perseverando en este evangelio? ¿Estás firme, bien cimentado, constante, sin moverte de esta esperanza que tienes en el evangelio? Te preguntaría, ¿de verdad estás confiando en Cristo y en su obra? ¿O estás poniendo tu confianza en Cristo y en otras cosas? O tal vez solo en otras cosas. Al principio les compartía que es Dios quien nos guarda, el que garantiza que vamos a llegar a la meta. Y eso está en la palabra de Dios y confiamos en esa verdad de que algún día estaremos presentes sin mancha delante de Dios irreprensibles. Confiamos en esta verdad tan hermosa de que Cristo ahora mismo está intercediendo por nosotros. Pero la advertencia de Pablo es real. Pablo nos insta a seguir perseverando en la fe, a aferrarnos en ese evangelio de Cristo, a seguir creyendo en Cristo. Y esta no es la única advertencia que hay en la palabra de Dios. Segunda de Corintios 13:5 nos dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos de que en verdad no paséis la prueba. Pablo aquí les pide a los corintios, examinaos, les dice. Examinen sus vidas, a ver si hay evidencia de esa salvación. Inclusive Pablo también a los corintios les dice en 1 Corintios 10:12, por tanto el que cree que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Son advertencias, son llamados a ser diligentes, a estar atentos. Y la Biblia está llena de estas advertencias, hermanos. Pablo nos está animando a perseverar en las buenas obras, a seguir firme en la fe, a examinar nuestra vida para ver si estamos en la fe, para ver si no nos estamos desviando, para que estemos firmes en la verdad de Cristo y no venga una falsa enseñanza y nos desvíe. Esto es un llamado muy serio del apóstol Pablo. Si no estamos perseverando, hermanos, tenemos que ser honestos con nosotros mismos, porque eso es una luz roja, hermanos, que se debe de prender. Debemos ser honestos, examinarnos. Como Pablo de nuevo les dice, Colosenses 2:6-7, dice, por tanto, les dice, de la manera que recibiste a Cristo Jesús, Señor, así andad en Él, firmemente, arraigados y edificados en Él, confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Hermano, de la manera que algún día recibiste a Cristo, así andad en Él. Cuando la palabra de Dios menciona que has perdido tu primer amor, todos de inmediato decimos, oh, bueno, pues ya se pasó la emoción. Pero no, es que ese primer amor siempre tiene que ser Cristo. Es la prioridad en nuestras vidas. Y debemos de vivir para Él, amándole con todo nuestro corazón. Mantenernos firmes, arraigados, edificados en Él, confirmándonos en vuestra fe. Hermano, este perseverar en la fe, bien cimentado sin moverlos, no se puede llevar a cabo sin que reconozcamos la necesidad de nuestro Dios, de su Espíritu Santo y la necesidad que tenemos unos a otros. Tenemos una necesidad de aferrarnos a la esperanza del Evangelio de Cristo. Cuando seas tentado a pecar, aférrate a Cristo. Cuando empieces a ser seducido por falsas doctrinas, aférrate a esta verdad de Cristo. Cuando seas seducido por los placeres de este mundo, aférrate a Cristo. Cuando estés desanimado, pienses que tu esfuerzo no sirve para nada, que las cosas de Dios son en vano. No, aférrate a Cristo. Cuando peques, cuando pienses que no hay perdón, aférrate al Evangelio de Cristo, a su misericordia. Hermanos, no sé cuántos años tienen en la fe ustedes, pero creo que todos hemos conocido a alguien que estaba en la iglesia, que a lo mejor predicaba la palabra, que a lo mejor hasta les compartió el Evangelio a ustedes. Y en el día de hoy presente se encuentra apartado de la fe. Yo tengo 7 años en la fe y yo he visto varias personas ya. Yo me imagino que los que tienen más, 20, 30 años, conocen a más personas.
Y yo me acuerdo en especial de una persona, hermanos, que platiqué con esta persona hace años ya. Porque me acuerdo que cuando yo no era cristiano, en un momento esta persona andaba predicando la palabra. Teníamos un grupo de amigos y él se apartó del grupo, dijo, yo estoy yendo a la iglesia, yo conocí a Cristo, yo esto, y nos predicaba. Y de repente regresó. Cuando yo conozco a Cristo, yo voy con Él y le empiezo a hablar ahora yo. Y le digo, ¿qué pasó? Tú conocías la verdad. Tú conocías el Evangelio. Tú has conocido a Cristo. ¿Qué pasó? Y él me decía siempre, y me dice esto, me decía en ese momento, y me causó mucha tristeza en su momento, porque me decía, yo ya no creo su palabra. Me decía, yo no creo que la Biblia sea la verdad. Me decía, yo no creo que Dios sea como la Biblia lo dice. Yo no creo que Dios vaya a mandar a nadie al infierno. Decía, yo creo que todos vamos a ir al cielo. Me porte como me porte. Y luego recuerdo su mirada porque me miró con una mirada, hermanos, que me dio mucha tristeza. Y me dijo, y hoy, me dijo, hoy estoy peor que cuando me conocías. O sea, hace años. Hermano, que Dios nos cuide de algún día apartarnos de Él. Este es el llamado de Pablo, hermanos. El llamado de Pablo es que no pase esto, es que permanezcamos en la fe, que estemos bien cimentados constantes, hermano. Aférrate a Cristo. Aférrate a aquel que murió por tus pecados, aquel que resucitó, aquel que está sentado a la derecha del Padre, reinando, que está intercediendo por ti. Practiquemos los medios de gracia que Dios ha dejado para nosotros, para mantenernos en esta fe, para crecer espiritualmente. La palabra de Dios, la predicación, la lectura, la memorización, los sacramentos, hermanos, la Santa Cena, anunciemos la venida de Cristo. La oración, la comunión de los santos, congregándonos, edificándonos unos a otros, cuidándonos unos a otros, hermanos. Pero lo más importante, conociendo más aún esta verdad del Evangelio. Ojalá que algún día, hermanos, Dios nos permita llegar, como el apóstol Pablo mencionó estas palabras al final. Dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos, hermanos, debemos aferrarnos a la esperanza del Evangelio. En medio de las pruebas, en medio de la enfermedad, en medio de todo lo que pasamos, debemos confiar en ese carácter de Dios, de que Él es un Dios bueno, de que Él es un Dios que nos cuida, que no nos dejará, que no nos desamparará, pero que también es nuestro trabajo esforzarnos, hermanos, y mantenernos en esa fe y cuidándonos unos a otros. Este mundo ofrece muchas cosas, pero todo desvanecerá y no vale la pena irse al mundo, no vale la pena dejarlo todo. Cuidémonos unos a otros y aferrémonos a Cristo, hermanos.